Ya está con nosotros el abogado César Trapani, él representa a Mario Abdo Benítez, al expresidente de la República. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenas noches, Sara. Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente que nos sigue. Y ya se suma en segundos la doctora Cecilia Pérez, que también va a estar con nosotros. Ella representa al diputado Mauricio Espínola, porque ellos tienen una causa previa, doctor, que es la causa de la denuncia que se dio contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otros colaboradores. Son tantos implicados en esta causa porque se habían filtrado, entre comillas, documentaciones que finalmente se estaban investigando. A partir de ahí vino la famosa denuncia de Horacio Cartes contra todos estos integrantes. Pero en medio de esta denuncia y de la investigación se da este escándalo, realmente un escándalo. Los chats que mostraban cómo operaba el abogado Pedro Velar con el fiscal Aldo Cantero para llevar adelante esta causa. Doctora Cecilia Pérez, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Sarita. Buenas noches al colega y a toda la teleaudiencia. Un gusto tenerlos a los dos y voy a empezar por lo segundo, que es esto que está hablando ya la Fiscalía con el fiscal Néstor Coronel, que habla en una instancia de desestimar la causa. Y uno dice, sin siquiera mirar los elementos principales de esta denuncia, que fue los celulares implicados en esta causa que ni siquiera fueron revisados, doctor Trapani. Así es, Sara. Ninguna de las diligencias, ninguna de las medidas investigativas que propusimos con la denuncia y que resultaban obvias, que resultaban evidentes, que eran inevitables, ineludibles para comprobar lo que estábamos denunciando, fue hecha. El fiscal Néstor Coronel hizo como si esos chats revelados no existieron, como si no hubiesen o como si no tuviesen ningún tipo de entidad. Permíteme recordar, porque mencionabas vos este hecho que conmovió, este hecho escandaloso, desvergonzado, que inquietó a todo el arco político, a la ciudadanía en general y a los medios, ¿no? Que fue la revelación de los chats tras la imputación que se hizo, como bien decías, al expresidente de la República y a otros altos exfuncionarios, ¿no? Entre que nosotros nos preparábamos o iniciábamos las tareas de la defensa tras conocer de esta imputación que mirábamos con asombro por injusta y mentirosa, explotan estos chats. Sí. Conocemos todo este intercambio de mensajes, estas comunicaciones, conversaciones que había entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Velar, el abogado del denunciante. ¿Qué pudimos ver en esas conversaciones? ¿Qué fue lo que vimos? Lo que vimos en esas conversaciones fue que el abogado denunciante le instruía qué medidas investigativas realizar, ¿sí? Que el abogado denunciante, como si fuese una especie de superior jerárquico, monitoreaba y controlaba la ejecución de esas medidas investigativas, que se compartían documentos que resumían las actuaciones hechas hasta ese entonces y las que faltaban, ¿no? Sí. Como si fueses mi jefa, ¿no? Y yo te digo, jefa, esto es lo que estoy haciendo, claro, y esto es lo que me falta hacer. O sea, el fiscal actuaba en calidad de subordinado. Así mismo. Que el fiscal recibía, ¿no?, indicaciones tan precisas como hay que hacer este pedido de informe con este detalle a tal institución con tales elementos, ¿no? Eso fue lo que pudimos ver en esas conversaciones. ¿Qué hizo el fiscal Néstor Coronel? Que, como bien decía, estuvo a cargo de la investigación después de la denuncia que presentamos con la doctora y otros colegas en representación de nuestros defendidos. Fue a preguntarle al equipo fiscal que tuvo la investigación, revisó su oficina y le preguntó si es que ellos hicieron realmente la investigación de manera autónoma o no. Ellos le dijeron que sí y caso cerrado. Ya está. Es insólito, ¿no? O sea, el país vio cómo a los fiscales se les entregaba como si fuese un juguete, ¿no? Este es un juguete que se llama prevaricato y persecución de inocentes. Armen con estas instrucciones. Ellos armaron el juguete, persecución de inocentes y prevaricato, y el fiscal después se fue a preguntarle, ¿ustedes armaron esto solo? Y le preguntó a personas que habían participado en la investigación, que evidentemente no podían
decir otra cosa o que, digamos, uno no esperaría tampoco que se autoincriminen, ¿no? Ellos lo que dijeron fue, sí, esto imprimimos acá, salió de esta computadora, firmamos en esta mesa. Bueno, la verdad es que es un mensaje demasiado potente de impunidad. Sí. Doctora, ustedes habían pedido acceder a la carpeta de investigación. ¿Les entregaron los elementos que solicitaron? Hasta el día de hoy no. De hecho, que el doctor Arrey había solicitado ya hace mucho tiempo. El fiscal coronel no se expidió ni a favor ni en contra. Tampoco hubo una explicación de por qué no se estaba expidiendo, porque la ley dice claramente que tiene que rechazar en resolución fundada, como se hizo en otros casos, como fue el caso de Pechi. Entonces, ante esto volvimos a solicitar, ya otros, yo llevé el pedido del doctor Fernández y nos dijeron que nos iban a entregar el día de ayer, el día jueves, nos dijeron eso, cuando que el viernes ya estaban preparando, ya presentaron la desestimación en horario poco usual, y quiero tomar lo que dijiste en la presentación, que se habló poco porque esa era la estrategia y estaba el apuro porque era un fin de semana largo, la gente seguramente se iba a ir al interior, iban a haber pocas noticias, entonces el objetivo era dejar pasar y que se olvide un poco el tema, porque acá no hay ningún plazo que apremie como para presentarlo en atención permanente, que es la oficina que está para los plazos que vencen en el día. O sea, para la gente que no conoce, en el horario normal que operan todos los organismos de justicia, es que está hasta las 13 horas, y después de las 13 horas los plazos que vencen ese día a las 12 de la noche, para eso está habilitada la oficina de atención permanente. Esto no había ningún plazo que apremie, y sin embargo se hizo esa presentación, creemos nosotros, como una estrategia para que la gente hable poco o casi no hable del tema. Sumado a que ahora se ha generado otra circunstancia que hoy pudimos saber, el fiscal al que le tocó el caso dijo que no le pertenecía porque era una unidad ordinaria, le pasó a un fiscal, a un juez de delitos económicos y anticorrupción que ya había intervenido en su oportunidad como fiscal, porque el doctor Rodrigo Estigarribia se inhibió el día de hoy. Bueno, nuestra carpeta anda paseándose por ahí sin que nosotros hasta ahora hayamos podido acceder al contenido de por qué se tomó esta decisión, más allá de lo que diga el requerimiento en sí, que ya lo leímos. Había algo fundamental, que es lo que no se tomó en cuenta en esta investigación: los celulares del fiscal Aldo Cantero. El abogado Pedro Velar había dicho que él no iba a entregar por una cuestión de confidencialidad con sus clientes, pero el fiscal Aldo Cantero nunca se llegó a hacer ninguna revisión, ¿no? Alguna diligencia. No, como decía Sara, esto fue como si fuese que había que ignorar completamente el contenido de los celulares. Refería hace rato que con la presentación de la denuncia le pedimos muchas cosas, o sugerimos, propusimos muchas cosas orientadas a comprobar, a esclarecer el hecho, la confabulación que derivaba del intercambio de mensajes. Pedimos la incautación de los celulares, pedimos informes de georreferenciación para comprobar la posición de los involucrados. Claro. Pedimos... No hubo. Pedimos informes de imagen y sonido del circuito cerrado del Ministerio Público. Que dijeron que no funciona hace años. Okay. Que no funciona hace años, ¿no? Imagínense el lugar donde no funcionan las cámaras. En el Ministerio Público, en la sede 1, que es la sede que tiene la mayor cantidad de fiscales. O sea, acá por lo visto cualquiera puede entrar a cuchillarla a cualquiera y nunca vamos a saber, porque hay un movimiento importante de personas. Claro. O sea, el que tiene que investigar no va a tener elementos de investigación por su propia negligencia. Claro. Ahora, hay una cuestión, pudieron no haber funcionado las cámaras si se quería, pero hubo dos declaraciones en ese tiempo en que explotaron los chats filtrados. El de Carlos Arrey, que contó que había ido hasta la fiscalía, y justo eso se ve en los chats filtrados. René Fernández, el doctor René Fernández. A quien no llamaron, por cierto, a declarar para comprobar, porque ¿cuál era el objetivo? Sí. El contenido de los chats estaban claramente por fecha y por número de documentos. Los documentos que se veían, que se intercambian, coinciden completamente con la carpeta fiscal. Claro. Y eso lo admitió Aldo Cantero la única vez que habló, que fue ese día que explotaron los chats y él salía de una audiencia y los compañeros pudieron agarrarlo, y fue la única vez que habló, y él había confirmado también. Y mismo el doctor Pedro Velar había
contado también. O sea, hubo un cruce de datos que confirmaban el hecho, pero por el simple hecho de que la cámara de seguridad no funcionaba, entonces se descartó. Realmente yo creo que en la designación del fiscal ya viene la orden, porque se usan términos similares, inclusive idénticos a los que usó el fiscal general en la primera vez que habló de este tema, que fue cuando nosotros le pedimos la apertura de una investigación de oficio y él se limitó a abrir una investigación en inspectoría. Y él usó el término de que las conversaciones eran irrelevantes, que fue el mismo término que encontramos en la desestimación. Entonces, acá vemos que desde la designación hay una instrucción de cómo tenía que terminar esto, y una instrucción que va más allá, porque nosotros con la sola presentación de la desestimación encontramos un montón de violaciones al Código Procesal Penal, a las reglas del proceso de investigación propiamente, más allá de la negligencia en las estrategias investigativas, y que ponen de manifiesto que evidentemente acá el Ministerio Público no tiene un lineamiento de cómo se tiene que investigar, que tanto le gusta doctorear al profesor doctor Emiliano Rolón, tanto le gusta dar cátedra de Derecho Procesal Penal, tanto le gusta decir que se preparó toda la vida para esto, tanto le gusta decir que su gestión está ajustada a derecho. Sin embargo, esto demuestra que es mentira, porque él designa a un fiscal que viola todas las normas del proceso que a él tanto le gusta enseñar cuando habla en los medios de prensa. Entonces no es una línea, es una cháchara jurídica la que acá se está imponiendo ante una verborragia procesal, precisamente porque es conveniente que la gente no entienda lo que está pasando. Hablar muy técnicamente para que se pierda la gente. Quiero parafrasear a un colega de ustedes que suele escribir una columna, dijo, refiriéndose al fiscal general, dijo, el del lenguaje barroco. Bueno, más o menos por ahí viene, porque no es conveniente que la gente comprenda la gravedad de este tipo de hechos y el trabajo que se vino haciendo en todo este tiempo hablando de grado de inversión, y esta es la prueba palpable que acá no hay seguridad jurídica. Claro, bueno, es una cuestión de subestimar también con ese lenguaje barroco a quien crea que no se va a entender todo, porque hay gente que sí entiende. Y doctor, usted decía, hicieron un pedido o algunas sugerencias, citaste 3 cuestiones: la cuestión georreferencial, la incautación de los celulares, el circuito cerrado. ¿Qué más había de posibilidad en esta investigación que no se hizo? A ver, las diligencias que nosotros propusimos eran las evidentes, más obvias para llevar adelante una línea de investigación eficiente. Claro. Ahora, lo hablábamos hoy con la colega, hay un sinnúmero de posibilidades de diligencias, ¿no? La propia declaración de René Fernández, si se fue ese día, si se cruzó con Pedro Velar. Porque, como decía vos hace rato, en algún momento se había dicho, los chats fueron un montaje, ¿no? Y como recién señalabas, o sea, ¿quién pudo haber inventado los chats? Solamente una persona que tenía acceso a la carpeta fiscal. Claro. O sea, en los chats se refleja que un elemento de prueba se produjo en tal fecha y ese elemento de prueba está en esa fecha en la carpeta fiscal. Claro. O sea, para decir que se inventaron los chats, estudiaron la carpeta, todos los hechos que ya había, las declaraciones y demás, y ahí empezaron a montar. No sé quién pudo haber sido un funcionario tan malintencionado como para generar ese tipo de producto audiovisual. Un genio del mal. Un genio del mal. No solamente eso, sino que hay otros elementos, como por ejemplo esa declaración del comisario López, que se recuerda, que Pedro Velar le recuerda a Aldo Cantero que había que hacer de vuelta, que había que agregar algo que no se puso, que le pone claramente, y que después nosotros encontramos, le dice que sí, que va a volver, y ahí se olvidaron de un pequeño detalle, y es de cambiar la fecha. Está la declaración de Luis López, que la dio, en teoría, al mismo momento que la dio el comisario Luis Arias, y después encontramos que no coinciden las fechas, pero en el chat sí. ¿Y qué demuestra eso? ¿O qué indicio fuerte tiene eso? De que se sacó una declaración que ya se dio y se puso otra porque la anterior no le cuadraba al abogado del denunciante. Entonces, ahí hay una alteración de un elemento
porque no era conveniente o no dijo todo lo que tenía que decir según sus intereses, y el fiscal se presta, porque eso puede pasar categóricamente. Un testigo se puede olvidar de algún detalle o el fiscal darse cuenta de que alguna cuestión era relevante, y para eso se le llama una declaración ampliatoria, una segunda declaración. O sea, deberían de haber Pero habido... se deja constancia de las dos. Por supuesto, Claro. no hay un... no En se realidad no rompa. fue una declaración ampliatoria, fue un retoque, ¿verdad? Que era lo que le pedía, que era lo que le pedía por chat que realice, ¿no? Que realice. Entonces, esos son los elementos claros de que aquí hubo un direccionamiento de fuera del Ministerio Público, en el cual Aldo Cantero, y con la desestimación o con la pretensión de desestimación de Coronel, es más grave aún, porque dice que acá trabajó un equipo de fiscales. Y tenemos la mención que le hace el propio Pedro Olar, le recuerda a Aldo Cantero que tiene una reunión con los demás fiscales y con el equipo, y él le dice que le gustaría reunirse con todos, o hacemos una previa y después vos te vas a la reunión. Ergo, te doy las instrucciones y vos transmitís a todo el equipo. O sea, la propia desestimación es aún más grave lo que plantea, porque al coincidir con los chats significa que no es que nunca dijimos luego que Aldo Cantero actuó unilateralmente y por decisión personal. Eso no es parte, no es una hipótesis a descartar, porque no es la que nosotros planteamos. Claro. Pero en el caso de que lo fuera, la desestimación revela algo más grave aún, ¿verdad? De que la instrucción no era solamente para Aldo, sino para todo el equipo. Para todo el equipo. Y de quien sabemos que estaba era Giovanni Grisetti. Giovanni Grisetti que acompañaba la causa. Claro, sí, que claro, firma la imputación, que tenemos otros cuestionamientos con relación a él, porque él no corroboró de qué manera se hizo la investigación previa, si es que no sabía, porque no sabemos si sabía, ¿verdad? ¿Y se podía prestar a firmar solamente? No, evidentemente. Claro. O sea, y como decía hace rato la colega, ¿no? Los testimonios de los aludidos en los chats fueron suficiente descargo para cerrar el caso. A ellos fue a quienes le preguntaron, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros decíamos acá, o dice la denuncia, es: el Ministerio Público no trabajó con autonomía, no trabajó con objetividad, ¿sí? Violó las reglas que organizan su trabajo y fabricó una investigación. La letra le pasaban de fuera, ellos hacían karaoke adentro de sus oficinas. Y ellos se fueron a preguntarle, en este caso Néstor Coronel se fue a preguntarle: ¿ustedes compusieron esa canción? ¿Esa es suya o la letra le pasaban de otro lado? No, nosotros, esta es la letra nuestra, nosotros mismos la escribimos acá. Entonces, la verdad es que resulta completamente insólito. Y si me permitís, ¿no? que hay me parece un dato, un elemento que muestra muy bien el contraste, y si le faltaba un sello para mostrar la falta de objetividad, la selectividad del agente fiscal Néstor Coronel. Sucede que en otro caso, en el que se había denunciado un pedido de coima, ¿sí? En alguna institución pública que tenía que ver, si mal no recuerdo, con un pago irregular, ¿verdad?, para obtener un certificado, una cosa así, el fiscal Néstor Coronel era el fiscal a cargo de investigar ese hecho. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Hizo un allanamiento, aseguró con urgencia la prueba, ¿sí?, y incautó los celulares. Estaba involucrado Roberto Cárdenas. Donde estaba involucrado Roberto Cárdenas. No se fue a preguntarle a los involucrados: ¿es cierto que ustedes chatearon? ¿O en realidad ustedes están haciendo bien su trabajo? ¿O se está entendiendo mal nomás que acá hay un pedido de coima, por eso se denuncia? O lo que supimos en el momento, porque a mí me tocó el día del inicio de las diligencias, yo estaba en fiscalía, y la información que contaban otros colegas, inclusive de Néstor Coronel, es que él se fue y le pidió a Aldo Cantero que entregue voluntariamente su teléfono, sin ninguna orden ni nada, por supuesto. Yo creo, iba a negar. No, yo creo que hasta le falta el respeto al colega, ¿verdad? Claro. Porque ¿quién va a entregar su teléfono voluntariamente de esa manera? Sobre todo si es un autoincriminante. Entonces, es una falta de respeto a toda la comunidad jurídica, todo este manejo de esta causa que termina con una desestimación dantesca, por no decirlo de otra manera, la forma en que se llega a esta supuesta conclusión y el apuro para cerrar esta investigación, sumado a que dentro del Ministerio Público la investigación de inspectoría hasta hoy no sabemos si tuvo un resultado, si avanzó, porque ese es otro tema, que cuando se ven situaciones como esta
hay un oscurantismo total en el manejo de la causa, que tanto se habla de transparencia y de rendición de cuentas. Estamos hablando de la actuación de un funcionario clave dentro de la institución, que finalmente se trata de una cuestión irrelevante y no se investiga en forma ni penalmente ni administrativamente, y sumado al jurado de enjuiciamiento que se había comprometido a abrir de oficio y de 5 meses que venció el plazo y ellos no lo hicieron. No hicieron. Pero además uno dice, surge esta causa de un hecho tan grave y nuevamente se convierte en grave al tener todo este tipo de situaciones. No se hacen las diligencias debidas, no se les responde a ustedes con lo solicitado. Entonces, ¿en qué quedamos? Y sumando lo que fue ese primer momento que decías, doctora, las declaraciones del fiscal general del Estado, que llegando él de un viaje urgente, todos pensábamos, bueno, aquí se van a tomar las riendas de la Fiscalía, del Ministerio Público, y nos quedamos anonadados con esa conferencia de prensa donde él prácticamente defendía a los fiscales Cantero y Grisetti. Así es. Como decía hace rato la doctora acá, y como mencionaste recién, Sara, acá no solamente se trata de que se pudo haber tenido más o menos investigación, más o menos imaginación para esta investigación. No, se violaron reglas muy claras. Una de ellas, importantísima, fue el trato que se le dio a las víctimas. A las víctimas no solamente se le privó del suministro de información, ¿no? Ahora que tan en boga, que se discute tanto de qué puede pedir la víctima, hasta cuándo, hasta dónde la carpeta fiscal puede leer. Le puedo mostrar solamente la tapa, puede ojear, puede sacar copia. Bueno, hay como un consenso aparente, a un mínimo, que es, bueno, ellos tienen derecho a ser informados. Pueden pedir una reunión, se les puede contar por dónde va la investigación. Entre las múltiples cosas que pasaron acá, una de las cosas que pasaron es que se nos mintió en la cara acerca del estado de la investigación. La semana pasada, el jueves pasado, después de que el fiscal Néstor Coronel anunciara por la prensa que estaba a punto de concluir, que iba a presentar un requerimiento conclusivo, sí. Concurrimos ante su unidad, ante su oficina, su despacho, la unidad fiscal a cargo, y la respuesta o la información que se nos proveyó es: bueno, la verdad que no sabemos de dónde sale eso, hay algunos informes todavía pendientes, vamos a reiterar. Todavía no tenemos ese tipo de información. Después, bueno, entre gallo y medianoche, otra vez nos encontramos con que se había cerrado la investigación. Claro, cuando surgió este tema de la posibilidad de un requerimiento conclusivo, nosotros estábamos expectantes tal vez a una imputación. Y nos caímos de espalda cuando nos encontramos con que ya se estaba pidiendo desestimar la causa, doctora. Realmente, a ver, yo ya no quiero más pecar de entusiasta con este tipo de situaciones, porque esta es una carrera de resistencia. A esta altura ya es una carrera de resistencia, a ver hasta dónde aguantamos cuestionando y enfrentándonos a estas violaciones abiertas de la propia Constitución. Y ahí también quiero señalar un punto sobre lo que estaba diciendo el doctor Trapani. Acá hay una discusión terrible con relación a hasta dónde puede la víctima intervenir antes de la imputación, si puede o no querellar. Algunos jueces admiten que haya querella contra personas innominadas, otros jueces no admiten, otros jueces toman decisiones, no hay una línea, esto todavía no llegó a la Corte como para que la Corte se expida y iguale el criterio o establezca por lo menos una línea. Pero sin embargo, en la causa original de la imputación, después de todo esto, y esto yo le quiero preguntar al doctor Emiliano Rolón, ¿por qué los fiscales del caso original, que es el caso donde está imputado Mauricio, el expresidente, el secretario del abogado Pedro Ovelar, que no tiene poder especial en la causa, que es un abogado patrocinante, pudo retirar copia íntegra de la carpeta fiscal? Y en esta causa a nosotros no nos dieron cuando pedimos, y en otras causas siguen sin darnos acceso más allá de la copia, la intervención, en lo que fuere. ¿Por qué ese trato diferenciado? ¿Por qué se manejan de esta manera? Y me gustaría escuchar una explicación jurídica, ya que tanto le gusta dar clases de procesal penal. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Porque como no hay fundamento jurídico, acá no hay igualdad ante la ley. Claro. Acá hay un sistema absolutamente selectivo y privilegiado para cierto sector
o ciertas personas, o dicho de una manera un poco más directa, de acuerdo a la cara del cliente. Claro. Porque acá O no al se bolsillo, convierten, o al bolsillo del claro, cliente. no se Lo voy convierten a en decir yo. usuarios del sistema, sino que resulta que terminan siendo clientes del sistema, y porque en otro caso es tan estricto el control que se tiene que tener sobre el cumplimiento de las normas. Ese fue el momento en que el doctor Pedro Velar puso a disposición su camioneta para que vaya el secretario de la Fiscalía con la camioneta de Pedro Velar. Ese es otro episodio. Bueno. Nosotros estamos hablando con Pero- posterioridad ya a la imputación, el denunciante, el secretario del abogado, porque dice el nombre de la persona que presta servicios en el estudio jurídico del abogado Pedro Velar, que no tiene poder. Ergo, hoy el señor Horacio Cartes se puede hacer patrocinar por cualquier otro abogado y todo continúa igual porque él no tiene poder en la causa. Pero eso también pasó, Sí. lo que decís, Sara, ¿no? Sí. O sea, un colega o alguien que pone a disposición el abogado del denunciante participó en la ejecución de la investigación, digamos, Claro. la realización de la diligencia investigativa. Sí. Me falta auto, te pasa a buscar, va a estar ahí contigo, deja a cargo de él, ¿no? O sea, de nuevo, en esta línea, en esta relación casi de superior jerárquico que había, evidentemente pudimos ver también que se encargaban de suministrar los recursos que faltaban, ¿no? Fue tan escandaloso que si uno recuerda esas conversaciones, de Yapa, en esas conversaciones hasta hubo una especie de ofrecimiento o puesta a disposición para un futuro trabajo. No sé si te recuerdan que Aldo Cantero dice algo así como: yo había trabajado en el campo anticontrabando, Sí, yo armé esa unidad. algo así. Yo armé esa unidad por la unidad que era del doctor Emilio Fuster, Exacto. a cuyo frente estaba el doctor Emilio Fuster. Y otras yapas más, ¿no? Porque había preguntas relativas a otros casos, ¿no? O sea, A otros casos. A otros casos, ¿no? A otros casos. Aparentemente no solamente estaba asistiendo con ese caso, sino con otros. Con otros casos que coincidía, el fiscal con el juzgado, y que además ahí sí se muestra la eficiencia del secretariado, ¿verdad? Porque no tiene la carpeta y hace pedir el fiscal la carpeta para darle al abogado. Al abogado. ¿Y René Fernández había solicitado, no le llegaron a dar? No. No. René Fernández, en el caso, digamos, De el caso Néstor original, sí. En el caso, Sí. La imputación, en la cuando fue a la imputación, oficina. Claro, Sí, claro, sí, no le dieron. Que también, como vos mencionabas al comienzo, se ven los chats que había mucho cuidado incluso en mantener la relación en secreto y esconderse, ¿no? Sí. Para que no coincidan en los pasillos. imputados. Está Claro, René porque- Fernández arriba, Sí. ¿puedo pasar o no todavía? Y Una sí cosa es tan así. normal, porque siempre hablamos también de esto. La pandemia hizo que tengamos una comunicación insistente, todos, a través de los medios telemáticos. Inclusive se habilitaron teléfonos para comunicarse con secretarios de los jueces. Acá el problema no está en la conversación que pueda tener Pedro Velar con Cantero o cualquier fiscal con cualquier abogado que es parte, sino está el contenido de la conversación, Claro. de cómo es el trato. O sea, uno le puede, como abogado, le puede pedir algo al fiscal y el fiscal decide si hace o no hace, si cree que es conveniente y tiene sus normas para hacer o rechazar lo que uno le plantea. Pero acá el funcionamiento del caso se hizo como fiscal y evidentemente el resto del equipo también como secretario del abogado del denunciante. Claro, O sea, así sometido totalmente a un sector cuando que tiene que haber objetividad, autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.